soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Elecciones en México este domingo, 1 de julio. Parece que Enrique Peña Nieto, si las tendencias continúan como son, va a ser el siguiente presidente. El tema de seguridad y de violencia claramente va a tener que ser su prioridad. Veamos cuáles fueron las propuestas que hizo durante su campaña. Hoy, la seguridad en México es un tema prioritario en la agenda nacional. Es un momento ciertamente muy complejo porque las cifras de inseguridad, las cifras de índice delictivo, las tasas de crecimiento de distintos delitos, nada apunta a una mejoría. Juicios orales, la creación de una policía única y el seguimiento de la actual estrategia de seguridad fueron durante la contienda electoral parte de las propuestas para combatir la inseguridad del país. Mi compromiso para restablecer el orden y la paz en nuestro país pasa por mantener, por ahora, a las fuerzas del orden, a la Armada y al Ejército donde se necesite. Pero, ¿cuáles son las amenazas de seguridad a las que se enfrenta el nuevo gobierno? ¿Acaso serán suficientes las propuestas hechas o las legislaciones y las estructuras actuales? ¿Cuál es el escenario en el que se encuentra el país? Quiero compartir con ustedes la invitación que le he formulado al señor general Óscar Naranjo para que acepte de llegar yo a la presidencia de la República, el ser asesor en su momento del presidente electo y después del presidente de la República. Para discutir estas propuestas y cómo se encuentra el país al iniciar un nuevo sexenio, me acompaña Javier Oliva, profesor en la UNAM, muy reconocido analista de seguridad, y Alejandro Hoppe, que también nos ha estado acompañando a través de los años aquí en Seguridad Total, analista de seguridad del INCO. Yo les pregunto a ustedes, en este momento en que estaría iniciándose una nueva administración, ¿cuáles podríamos resaltar como los problemas fundamentales en temas de seguridad? O sea, todo el mundo habla del crimen organizado, pero yo creo que es un tema mucho más amplio y mucho más profundo, Javier. Sí, sin duda alguna es un tema muy complejo que tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver desde la relación bilateral con los Estados Unidos, con Centroamérica, con las grandes islas del Caribe, por supuesto, ahora con Colombia. Entonces tiene que ver con asuntos de geopolítica, tiene que ver con asuntos de derecho internacional, pero en ese sentido, si estableciéramos unas prioridades, me parece que la próxima administración federal que podría encabezar Enrique Peña Nieto tendría que ver con un aspecto fundamental que en este sexenio no se atendió. Es decir, la profunda transformación de nuestro sistema judicial en dos vías. Uno, la atención al demandante de justicia, es decir, propiamente el sistema de jueces, ministerios públicos, y por el otro lado el sistema penitenciario. Me parece que son dos temas que hay que abordar de manera inmediata, sobre todo si se quiere pues bajar este círculo de impunidad y corrupción. Pero Alejandro, hablaron sobre estos temas durante la campaña todos los candidatos, que hay que reformar la justicia, hay que hacer algo con las prisiones. El problema de estas propuestas, Alejandro, es que son propuestas en donde no vamos a sentir mucho impacto a corto plazo, y yo no sé si el nuevo presidente va a tener mucho tiempo como para estar entre experimentando y tratando de ver si va a funcionar el nuevo sistema de justicia o no. Es correcto, Ana María. Yo creo que hay dos agendas con dos horizontes temporales diferenciados. Una es la que apunta Javier, que efectivamente tiene que ver con la transformación de las instituciones de seguridad y justicia, que van desde las policías locales hasta el sistema penitenciario, pasando por el sistema de procuración de justicia, etc. Pero hay una agenda de más corto plazo y, digamos, más políticamente relevante, que tiene que ver con la reducción de la incidencia de algunos delitos de alto impacto, particularmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Lo ha mencionado el candidato ganador Peña Nieto en diversas ocasiones. Y de hecho lo mencionó ya el lunes en una conferencia, de las primeras conferencias que dio, que eso sería su prioridad. Lo que no hay claridad es exactamente qué va a hacer para cumplir ese objetivo. Ha mencionado algunas tareas hacia adelante que valdría la pena discutir. Una es la creación de una supuesta gendarmería. Sí, y hay mucha confusión. Yo tengo un poco de confusión de cuál es esa, o qué tiene que ver esa hasta donde propuesta. yo entiendo, la propuesta no ha sido muy detallada. Sería sacar a 40,000 elementos de las Fuerzas Armadas, crear un cuerpo
un cuerpo de nueva formación llamado la Gendarmería Nacional, que estaría sectorizada hasta donde se entiende en la Secretaría de Seguridad Pública, y que tendría como función apoyar a las autoridades locales en zonas rurales o en poblaciones pequeñas. Al menos así funciona en los países donde hay dos policías, una policía nacional y una gendarmería, sí, ¿no? En España, por ejemplo. Pero eso crea un poco de confusión porque entonces, Javier, ¿cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Y de la Policía Federal? ¿Cuál va a ser el papel de la Policía Federal? ¿Cuál va a ser el papel de la Policía Municipal y la Policía Estatal? Esto, te digo, es una propuesta que me parece muy interesante, pero a la hora yo creo que también se reduce a este interrogante de qué hacer con tus Fuerzas Armadas, qué papel juegan en esta estrategia. Claro, yo quisiera reforzar esto que apunta Alejandro, que me parece muy pertinente. Sin duda alguna, la estrategia como la conocemos hasta ahora, que para mí es una táctica, no una estrategia, donde se ha privilegiado la confrontación, va a permanecer por lo menos un par de años como es difícil imaginarse que cambie eso, ¿verdad? De una manera dramática no se puede, porque en este momento ustedes, los ciudadanos, sabemos que se repliegan a las Fuerzas Armadas en algunos estados de la República, los estados y algunos municipios se van a colapsar en términos de seguridad pública. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Efectivamente es una reforma, un programa que tiene que ir de manera paralela en dos medidas. Una, efectivamente, en donde ahora las acciones de las Fuerzas Armadas privilegien los trabajos de inteligencia y de operaciones dirigidas muy específicas, que además es la tendencia en Estados Unidos al retirarse las Fuerzas Armadas de Afganistán y de Irak. No, y además tener estos aviones sin piloto, usar los drones. Hasta los drones, los famosos drones, hasta la misma ciberguerra que está ejerciendo Estados Unidos y algunos países en contra de Irán. Tiene que ver estas nuevas tendencias, ¿no? Y en eso va a quedar inscrito precisamente México como por su siempre peculiar ubicación geopolítica. Entonces, sí creo que en ese sentido el nuevo presidente de la nueva administración tendrá que atender, por ejemplo, la coordinación interdepartamental en México entre los órganos de seguridad e inteligencia civiles con los órganos de seguridad y de inteligencia militares, ¿no? Pues evidentemente tiene que... Por eso, es una tarea que tendrá que ser prioritaria para poder dar una respuesta efectiva. O simplemente revivir el Consejo de Seguridad. O sea, estos instrumentos... Que sí existe, ¿verdad? Que sí, creemos que existe, pero no fue una prioridad claramente no fue una prioridad en esta administración, que más allá de ser porque mucha gente dice es más burocracia, no. Tienes que tener instancias en donde tú puedas coordinar instituciones que tienen perfiles muy diferentes, que tienen objetivos muy diferentes, pero que a final de cuentas tienen que encontrar mecanismos. Y que cómo se relacionan con los municipios, con los gobiernos estatales, incluso lo que pasó recientemente en el aeropuerto. ¿Cuántas oficinas, ¿no? tienen que atender aspectos de seguridad, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? En el aeropuerto, por ejemplo. Ahora, el tema de inteligencia ha sido, Alejandro, un tema recurrente durante la campaña. Los cuatro candidatos hablaron de la importancia de fortalecer la inteligencia en el país. De hecho, decían, vamos a tener más, entre comillas, inteligencia. Entonces, esto es un ataque directo y un cuestionamiento de los aparatos de inteligencia en este momento. ¿Qué tiene que cambiar? Yo creo que hay un poco de variedad en las propuestas que se hicieron en la campaña. La inteligencia en última instancia es un instrumento, no, o sea, mi estrategia no puede ser tener más inteligencia, es para qué, no, para responder qué preguntas. Y yo creo que, digamos, en términos de las capacidades del aparato de inteligencia, son considerablemente mayores a las que existían hace una década. Particularmente marcado el incremento de estas capacidades en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se quiere esta inteligencia? Y segunda pregunta, que yo creo que es de primerísima importancia, es cómo interactúa la inteligencia con las operaciones. Claro. ¿Y a qué nivel se quiere esa inteligencia? Si queremos inteligencia para descubrir dónde está el Chapo Guzmán, esa debe ser la prioridad fundamental. Queremos descubrir activos de narcotraficantes, queremos entender la lógica de operación y la dinámica de las organizaciones criminales, o queremos esta inteligencia para judicializar casos, no es lo mismo. Sí. ¿No? Porque ¿sabes? Porque aquí lo que se está hablando o se percibe que podría ser un gran cambio de paradigma para la nueva administración es que en lugar de enfocarte a las organizaciones por su capacidad de traficar
o de llevar a cabo actividades delictivas, hay que enfocarnos por la cantidad de violencia que ejercen y que la prioridad debe ser la violencia. Entonces, cuando hablas de inteligencia y si vas a cambiar tus objetivos, o sea, el porqué de que quieres obtener inteligencia para poder hacer análisis, yo me imagino es para poder reducir la violencia del país. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es lo que vamos a ver. Lo que hay que hacer es expulsar de la agenda de seguridad nacional el tema de la seguridad pública. Exacto. Si no, vamos a seguir mezclando unas cosas con otras. La inteligencia policial sabemos bien que es un procedimiento de contención a las actividades criminales, mientras que la seguridad nacional o la inteligencia para la seguridad nacional es un asunto de prevención para evitar justo que problemas que comienzan a desarrollarse terminen involucionando para poner en cuestionamiento la gobernabilidad. Entonces, que es algo mucho más grueso. No digo que sea más importante, sino es más complejo que la inteligencia para la seguridad policial. Entonces, es ahí donde me parece que se tiene que atacar el problema en la materia de la contención y lo que, como utilizar un poco la terminología militar, el sometimiento de las organizaciones criminales al imperio de la ley. Nos quedan unos minutitos. ¿Cuál debería ser la prioridad de los primeros 100 días del nuevo presidente de México? ¿En general o en este general, tema? En general, bueno, en el tema de seguridad. Yo te diría hacer de arranque, de diagnosticar el estado de las instituciones, ¿no? y entender la dinámica. Pero hay ya muchos diagnósticos, ¿no? Pero yo digamos, un diagnóstico fino que tenga acceso a las operaciones cotidianas de los instituciones. Entender cuál es la relación en este momento con Estados Unidos, yo creo que con Europa, hay muchos malentendidos, hay mucha incomprensión. Y lo segundo, yo creo que un tema fundamental y que le va a tocar los primeros 100 días es replantear la relación con Estados Unidos. Javier. Bueno, hay dos tiempos. Uno, tenemos 2 meses para la nueva legislatura, que comienza el 1 de septiembre, y tenemos 5 meses para el nuevo gobierno. Me parece que en ese sentido hay tiempo suficiente para plantear lineamientos. Me parece que un aspecto muy importante, yo lo había señalado, es reorganizar el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. Me parece que es una tarea indispensable porque de ahí se van a derivar una serie de acciones, es así de carácter inmediato, que tengan un efecto positivo sobre la población, porque es un asunto de coordinación al final del día, ¿no? Entonces, independientemente de los porcentajes de la votación, está claro que es uno de los problemas fundamentales para poder generar inversión, empleo y otro tipo de medidas que tienen que ver estrictamente con política social. México está viviendo la peor crisis de seguridad pública en tiempos de paz. Entonces, es un tiempo crucial. Yo diría que el nuevo presidente tiene que tener mucha claridad y explicar bien su estrategia para que no tenga los mismos problemas que tuvo esta actual administración, que todavía pues, no entendemos bien a bien de qué se trataba esta lucha o esta guerra contra el crimen organizado. Se nos acabó el tiempo. Javier Oliva, gracias por acompañarnos. Gracias Alejandro Ho. Muchas gracias, Ana María. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.